honor el poder recibirlos aquí en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en este día, que es un día significativo porque hoy es un día de graduación en el Tecnológico de Monterrey, es día de graduación de nuestros posgrados y es un día en el que tenemos además la ocasión de recibir al secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, el doctor José Antonio Meade, quien creo yo que en esta ocasión, en esta oportunidad de Café con Líderes, pues tenemos el gran privilegio de tener en este formato una conversación pues relativamente cercana, amigable, informal, con personas que para nosotros desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública son pues en alguna medida ejemplos de servicio público y oportunidades también de entender una trayectoria, de entender una circunstancia y de entender el servicio público. Yo estoy extraordinariamente agradecido con Pepe, que no lo tengo por qué ocultar, al contrario, para mí es un gran orgullo, es un amigo de muchos años, fuimos colaboradores en la administración del presidente Calderón, vivimos cosas entretenidas juntos, unas más entretenidas que otras, por supuesto, y creo que hay muchas cosas que aprender del doctor José Antonio Meade. Creo que lo que me pasaron aquí, doctor, es tu currículum, pero voy a recordar lo que sé de memoria y espero no faltar a una trayectoria genuinamente muy destacada. José Antonio Meade es economista por el ITAM, es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en economía por Yale, pues ni modo, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ha tenido una trayectoria sumamente destacada en el servicio público de nuestro país, en distintas posiciones y particularmente en la administración del presidente Calderón se destacó por ser un servidor público serio, talentoso y que lo llevó a distintas posiciones, desde la, ¿cómo se llama ahora? La Financiera Rural. Esa fue desde antes con el presidente Fox. Y durante la administración del presidente Calderón en distintos cargos en la Secretaría de Hacienda, fue secretario de Energía con el presidente Calderón, también secretario de Hacienda y ahora en la administración del presidente Peña Nieto ha sido canciller y ahora secretario de Desarrollo Social. Y nuestra oportunidad aquí es pues de tener un diálogo, como ustedes saben el formato de Café con Líderes es la oportunidad de primero que yo tenga el privilegio de hacerle algunas preguntas, empezar a entablar una conversación y después abrir la conversación al resto de nuestros participantes, pero antes te reitero el agradecimiento de que estés acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta tarde lluviosa y fría, que puso de relieve que tiene muchas ventajas este edificio, menos un buen techo, que nos ayuda a llegar del estacionamiento al edificio. Que es la escuela de negocios y de gobierno y no la de arquitectura o ingeniería, si no se hubiéramos llegado. Y tiene que ver con quien nos le yo creo que fue el de gobierno, si hubiera sido el de negocios si hubiera llegado. No, nosotros llegamos un poco después. Tu trayectoria es muy destacada y quizás en los años recientes hay una pregunta que es pertinente y yo creo que para muchos de nuestros egresados, los egresados de esta escuela es relevante, pero yo quiero empezar no tanto por esa parte estrictamente profesional, sino un poco por la parte personal. Tú has sido secretario de Estado con la administración de dos presidentes de distinto signo político, pero yo sé que eso, desde luego, tiene que ver con tu trayectoria personal y tu convicción de servicio público, pero también con un antecedente que quisiera que nos compartieras. Tu relación con tu padre. Tu padre fue subsecretario de Enlace Legislativo en la administración del presidente Fox, con el secretario Abascal, y tu padre también pues era de una trayectoria política diferente. Tu aprendizaje de él, de don Dionisio Meade, tu experiencia personal, tu relación con él, si nos quieres compartir un poquito de eso. Sí, con gusto. Y gracias, padre, por la presentación generosa. Efectivamente, como dijo Alejandro, dice que era un colaborador serio y basta nomás ver a Alejandro para ver que nos ganaba la risa con alguna frecuencia y entonces dejábamos de ser tan serios. Mi papá, igual que yo, es economista y abogado. En mi caso, yo soy economista del ITAM y abogado de la UNAM. Mi papá es abogado y economista en los dos casos de la UNAM. Dice que él estudió economía cuando era una ciencia social y que yo la estudié cuando era una ciencia exacta. Y diría Macario que no, que era mucho más social y exacta cuando la estudió él, cuando la estudiamos ahorita. Y siempre, y a la fecha,
Pues con una larga trayectoria de servicio público. Mi papá tuvo desempeños en Hacienda, en la Secretaría entonces de Comercio, en el Banco de México, fue diputado federal en la 57 legislatura, una legislatura extraordinariamente interesante, la primera vez en la historia moderna que un partido, el Partido del Poder, no tenía la mayoría legislativa, enfrentaba en esa época al grupo opositor, al G4. Había la burla de que mi papá, en vez de llevarme al cine y al teatro, me llevaba al Congreso cuando había una buena función y un buen debate legislativo. Nos tocó ver, y debo de reconocer, sin que sea cierto, también me llevaba al teatro y al cine, que fue un momento parlamentario muy interesante cuando se empató la votación del paquete económico del quinto año del presidente Zedillo. Si uno se retrotrae a ese momento, lo que se estaba discutiendo, la diferencia entre el G4 y el PRI, eran 1.000 millones de pesos y la interpretación de un artículo transitorio. Acá el jefe Paredes se ríe porque a nosotros nos tocaban pues, ya no menos de 100.000, ¿no? En términos del ajuste y las modificaciones que al paquete presupuestal se le hace en el Congreso. En esa época, estamos hablando de 1998, el debate era si el Congreso tenía o no capacidad de modificar el presupuesto o si solamente podía votarlo a favor y en contra. De ese tamaño o sea, ha sido el cambio que han sufrido, o a lo mejor no es la mejor palabra, pero ahí pone una realidad de que nos tocaba negociarlo. Entonces sufrido sí lo describe bien. Como dice Alejandro, después de ser diputado, mi papá fue subsecretario en la administración del presidente Fox, con Carlos Abascal de secretario, y desde esa perspectiva no solamente tuvimos trayectorias académicas parecidas, sino desarrollos profesionales también que nos permitieron servir con partidos de diferentes signos y tener desde ahí desempeños de sector público. Yo regreso al doctorado en 97, cuando él era presidente de la Comisión de Hacienda, y de entonces para acá nos ha tocado compartir trayectorias y desempeños y casi hasta hacer rondas en la mañana, porque yo es muy cerca uno del otro. Y esa yo creo que ha sido una oportunidad para mí de vida que agradezco, de tener en casa un ejemplo pues, de un servidor público comprometido, de un servidor público patriótico, de un servidor público con gran sensibilidad y valores que nos fue inculcando en casa y de los que yo efectivamente aprendí mucho. Todo el mundo que me conoce pase a Dionisio. Yo llevo 4 secretarías y me sigo presentando como José Antonio, el hijo de Dionisio, y me sigue yendo bien con eso, ¿no? Y hay una cosa que a mí en fin, quería destacarlo un poco porque quizás es algo que no se conoce mucho y yo tengo el privilegio de conocer a tu papá por intervención tuya. Pero particularmente en la política contemporánea, la de México desde luego, pero la de muchos países, se dice que hay poco espacio para el centro, se dice que hay poco espacio para el compromiso, para el acuerdo, para el diálogo. ¿Cómo percibes esto tú? ¿Y cómo ha sido en tu relación tanto con muchos colegas nuestros de la Administración de Acción Nacional como con muchas personas del PRI, con la administración del presidente Peña? Esta percepción, a veces, digo, hombre, que hablamos de países como Brasil o como Estados Unidos hoy en día, de la política local en este mismo país, etcétera, daría la impresión de que no se puede dialogar, daría la impresión de que la única forma de hacer política es desde la radicalización. ¿Cómo se percibe esto? Yo creo que es una pregunta bien interesante la que hace Alejandro y nos ha tocado como generación, como grupo de amigos incluso, el grupo de amigos que hace algunos años hubiéramos estado escuchando en un café con líderes, pues desde el otro lado del tendido, y nos habíamos seguramente divertido también mucho, y acredita ya que tú y yo los dos estamos grandes, que ahora estamos de este lado. Para bien o para mal, sí. Pero si uno hace cuenta del 97 para acá, año en donde por primera vez fue necesario construir consensos para generar mayorías, el país se ha transformado mucho y ha alcanzado, yo creo, algunos grados de consenso en lo fundamental que son importantes, que hablan bien de nuestro sistema democrático y que hablan bien de nuestra clase política. Hoy está muy de moda en general hablar mal de la política y de los políticos,
y en general está muy de moda ser crítico del desempeño y de la vocación de servicio público. Y sin embargo, si uno revisa lo que este país ha hecho del 97 para acá, puede uno encontrar una historia de consensos alrededor de temas muy importantes en todos los lados del espectro. Si revisamos en años recientes, por ejemplo, en 1996, previo a que se perdiera la mayoría, se dio la que hace una de las reformas estructurales más importantes, yo creo, del país en sus finanzas públicas, que fue la reforma del sistema de pensiones. La reforma del sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado, que hoy explican el desarrollo y la madurez de nuestro sistema financiero, la liquidez de que goza los papeles que en él se emiten, una parte muy importante de nuestro ahorro interno, y fue la última gran reforma que se construyó con el partido en el poder teniendo los votos suficientes para pasarla sola. De entonces para acá no ha habido, y estamos ya hablando pues de 20 y tantos años, no ha habido un solo paquete económico en la historia del país que no haya salido con el consenso por lo menos de dos partidos, y en muchos casos ha salido unánime. De 97 para acá, con la excepción de este último paquete económico, el presidente en turno no tenía mayoría para sacar siquiera su paquete económico. Y eso quiere decir que el paquete económico en el país, como expresión mínima casi de su funcionamiento, ha requerido contar con los votos de por lo menos dos partidos, insisto, para sacar adelante el programa de gobierno de cada año. Y si uno revisa además de entonces para acá lo que se ha hecho en términos de transformaciones, sí reconoce o debieron o de reconocer que ha habido en México políticos con capacidad de diálogo, con generosidad en términos de la construcción de consensos. Con el presidente Calderón, por ejemplo, muy temprano en su administración se hizo la reforma del ISSSTE, que es una reforma fundamental, teniendo el ISSSTE un número mucho menor de afiliados. En valor presente, la deuda que implicaba para efectos del país era casi del tamaño de la del sector privado. La reforma implicó economías en valor presente superiores a 22 puntos del PIB. Fue una reforma de enorme magnitud. Y si uno suma a esas el hecho de que atravesamos en la administración del presidente Calderón por la crisis económica más profunda que haya conocido esta y otras muchas generaciones, y que en ese marco se hicieron dos reformas fiscales que también salieron por consenso, de nuevo habla de la capacidad de generar empatía y generar consensos. Y si uno suma a esa las que se han hecho en esta administración, en donde el presidente no tenía en su primer trienio mayoría simple, y que en casi todos los casos la agenda fue una agenda de reformas constitucionales, vuelve a poner en perspectiva que pese al ambiente que hoy gira alrededor de la política, en México se ha sabido hacer política con generosidad, política importante, política que ha permitido transformaciones relevantes que ya hoy se ven, y política que ha permitido sembrar las bases de una estructura de la economía que debe de orientar y debe de ubicar al país en un mucho mejor patrón de futuro que el que tendríamos en ausencia de las reformas. Y eso, insisto, cuando hagamos un repaso, debiéramos de reconocer en él a muchas figuras que han sido claves por su generosidad y por su altura de mira en esa construcción de consensos. Escriben los editores del Economist un libro, tiene un par de años, sobre la cuarta revolución gubernamental. Y este libro básicamente lo que relata es un poco, en fin, empieza hablando de la historia de una extraordinaria escuela de administración pública y gobierno, no se refiere a esta, pero en su momento, en el caso de China, y hablando de cómo la preocupación de estos académicos chinos tienen con un gobierno que funcione. Y lo traigo a colación por esto que estás diciendo. Sí hay en alguna medida estos signos de colaboración, estos signos de transformación, de reformas muy profundas, etcétera, pero nos alertan estos autores y dicen, miren, la gran paradoja de nuestro tiempo es que tenemos un Estado cada vez más en una expansión de derechos, en una expansión de servicios, en una expansión de tareas, pero también en una expansión de endeudamiento, lo habla en términos generales y por supuesto fundamentalmente refiriéndose a Europa y los Estados Unidos, y en esa expansión de derechos y de tareas y de demandas y de endeudamiento,
También una expansión extraordinaria de la insatisfacción. Y si bien México ha hecho esfuerzos importantes de reforma, esfuerzos importantes como este que mencionas de las reformas de pensiones y la reforma del ISSSTE y muchas de las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Peña, también de transformación estructural, sí vemos de todas formas los síntomas de esa extraordinaria insatisfacción, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿es de verdad un fenómeno fundamentalmente mediático, fundamentalmente de crítica? ¿Es nada más lo que algún columnista gringo hablaba en torno a su propia campaña, la prevalencia de una pornografía del pesimismo? ¿Qué está? ¿O es simple y sencillamente que desde el lado de donde vemos estas reformas, pues estamos más atentos a lo que nos ocupa de manera directa y no necesariamente a una sensación de insatisfacción? ¿Cómo lo ves tú? Yo me quedé atorado en la parte de pornografía y ya no pude seguir adelante con el resto del planteamiento. A ver, yo creo que habiendo sido canciller, llama la atención que este fenómeno de insatisfacción está presente en México y en el mundo. Y vemos fenómenos que son complicados de entender y de explicar. Vemos, por ejemplo, de repente un primer ministro holandés que llega siendo quien tuvo más votos con el 14% de la votación. Vemos un fenómeno como en Italia, el de Beppe, que es el partido que por sí mismo tuvo mayores votos. Vemos un debate absolutamente serio y con resultado incierto de si el Reino Unido abandona o no Europa. Vemos en España pues, la incapacidad de hacer gobierno y con el reto de volver a ser incapaces de hacerlo, porque esta siguiente elección no tendría por qué ser muy distinta que la anterior. Vemos en Estados Unidos un fenómeno pues, absolutamente inexplicable. Yo acuso habiendo sido canciller porque yo estaba absolutamente seguro que no había ningún escenario plausible bajo el cual un personaje como Trump pudiera ser candidato del Partido Republicano, y sin embargo allí está. Y a mi juicio lo que pone de relieve, y lo veo ahora en la trinchera que ocupo en Cedesol, es una gran dificultad del gobierno de comunicarse con los ciudadanos, de los ciudadanos a veces de comunicarse entre sí, de la empresa de comunicarse con los trabajadores, que apunta a una paradoja que me parece interesante explorar. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de México, habíamos tenido tantos instrumentos para comunicarnos y habíamos sido tan malos para lograrlo. Pongo algunos datos porque me parece interesante ponerlo en perspectiva con algunos elementos de pobreza. Hay un demógrafo, especialista en pobreza y en energía, que se llama Hans Rosling, que hace, por cierto, una presentación en TED Talk que es extraordinaria, ¿no? Termina al final de una de ellas, no de la que voy a referir, sino de otra, tragándose una espada hasta el esófago para acreditar que lo que parece imposible es efectivamente posible, cosa que yo le voy a pedir a Poiré que sea él el que lo haga para corresponderle la graduación secretaria. ¿Cómo vamos un poco como país, cómo comparamos con el mundo? Y regreso rápidamente al tema de comunicación. En el mundo parados en 2010, 2 billones de los 7 billones de habitantes quemando leña, sin acceso prácticamente a energía y en condiciones pues, absolutamente inaceptables en una sociedad moderna. 2 de cada 7, el equivalente en México hoy sería aproximadamente pues, como del 8%, a lo mejor 8 millones de los 120 millones. Respecto al mundo, conforme ese indicador, no estamos mal parados. Inaceptable que en México hayan 8 millones de mexicanos en esa circunstancia de carencia. Él habla así de la línea de pobreza y se va al otro extremo y dice, bueno, arriba de $80 por día, que es la que él denomina la línea aérea, pues la gente ya viaja en el avión y adicionalmente tiene en su casa todos los bienes y servicios. A partir de los 80 ya la discusión es sobre la calidad de esos bienes y servicios, pero ya en la casa de quien tiene más de $80 está la televisión, la lavadora, el DVD, el Apple TV, el horno de microondas. Si uno gana por arriba de eso, pues ya el horno de microondas pues a lo mejor es el de Viking y ya el vino pues no es el que tomo yo, sino el que toma Poiré. O sea, ya es un tema pues de otro nivel de sofisticación. Pero respecto a ese indicador, nosotros debemos haber pasado como país de 19 millones en el 2000 que habían tenido la experiencia de un viaje en avión
a casi 70 en el 2015. Es una evolución importante en el otro extremo del umbral. En medio de ese umbral, entre los $2 y los 80, pues algo ha de haber. Y Rosling habla de la línea de la lavadora. Aquí en el TEC, que todos tienen una conciencia ecológica acendrada, pues habrá quien tome transporte público, una bicicleta, o venga caminando a la escuela o al trabajo. Habrá quien sea vegetariano, a lo mejor incluso. Pero yo les preguntaría, ¿quién de ustedes lava su ropa a mano? ¿Nadie? Ha de ser muy buena ropa, compañero, para que tenga buen cuidado. En general, quien lava ropa a mano la está pasando mal. Es un trabajo físicamente extenuante, implica en promedio 2 horas de trabajo diario, que distrae de la dinámica familiar, que tiene muy baja productividad y que para superarla exige dinero, exige luz y exige agua. ¿Cómo hemos evolucionado como el país del 2000 a la fecha? En el 2000, 1 de cada 10 chiapanecos tenía lavadora en su casa. En el 2000, 2 de cada 10 de quienes vivían en Guerrero o en Oaxaca tenían lavadora en su casa. En el 2000 solo Nuevo León tenía presencia de lavadoras en más del 80% de las viviendas y solo 8 estados las tenían en más del 60%. En el 2015, Oaxaca, Guerrero y Chiapas estaban en el 40%. Muy lamentable todavía, pero 3 veces más de lo que teníamos en el 2000. 25 estados, donde antes eran 8, superaron el umbral del 60% y 8 superaron el umbral del 80%. Eso quiere decir que con un indicador que no tiene que ver ni con encuestas, ni con carencias, sino lisa y llanamente de acceso a bienes y servicios, la evolución ha sido favorable. Pero apunto a una de las carencias que valida un poco la tesis esta que planteó de la mala comunicación. El presidente de la Madrid, a mediados de los 80, le da a los estudiantes de prepas y universidades públicas derecho al seguro social. Lo ratifica Cedillo en el 98. Parados en el 2015, habían más o menos 7 millones de estudiantes, de los cuales solo 1,5 millones sabían que tenían derecho por ser estudiantes al IMSS. Eso ilustra una falla dramática de comunicación entre el gobierno y la sociedad, incluso la parte de la sociedad mejor informada que era de los estudiantes, con una política pública que está por cumplir 35, 36 años. Más preocupante incluso en términos ya de la incapacidad de comunicar entre el patrón y el trabajador. Más o menos el 30% de los trabajadores no saben cómo funciona el seguro social, no saben qué cobertura implica, no saben si abarca o no a sus beneficiarios, si te cubre incapacidad, si puedes ahorrar para tu retiro. Entonces, a pesar de que ha habido una mejora, a mi juicio, sustancial, a pesar de los retos enormes que enfrentamos y que son inaceptables y que debiéramos trabajar para superar, parte de lo que se pone de relieve en los retos de pobreza es que no comunicamos bien. No hablamos de manera tal que los mensajes que queremos emitir, aun en algo tan sencillo como tienes derecho a cuidar tu salud en el IMSS, estén llegando y se estén comunicando. Y parte yo creo que de esa incapacidad del gobierno de hablar se explica esta frustración que alrededor de los gobiernos, incluido el nuestro, se siente. Y de alguna forma también es un tema quizás de que muchos de los cambios políticos que se hicieron y que han seguido transcurriendo en muchas de estas economías, de alguna manera resolvían o atendían problemas en alguna medida del siglo XX, y los problemas del siglo XXI son completamente distintos, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. O sea, el que quema hoy con leña, ¿no? pues es un problema del siglo XIX. El que no tiene agua en su casa, pues es un problema del siglo... El que no termina la primaria. Hay 20 millones de mexicanos que no tienen certificado de primaria o secundaria y que por lo tanto están condenados a vivir fuera de la formalidad. Entonces yo creo que México tiene un reto de saldo histórico y tiene un reto de flujo. En el reto de flujo vamos caminando bien y es muy probable que estemos dejando de alimentar este rezago educativo y cada vez sean más los que por lo menos tengan primaria y secundaria. Tenemos un reto histórico y una deuda pendiente que tenemos que subsanar. Entonces tenemos un México que tiene posibilidades del siglo XXI, realidades del siglo XXI, pero que carga todavía rezagos del siglo XIX y que no logra comunicarse bien en términos de ver cómo podemos resolverlo, en términos de transmitir lo que estamos haciendo bien y de diagnosticar lo que estamos haciendo mal. Pongo un ejemplo que tocó vivir.
en términos de la brecha percepcional que hay, sobre todo en el caso de México. Si uno le pregunta a los doctores cuál es el problema que México enfrenta, el paludismo, pues nos ven con cara de extrañeza, porque el paludismo se superó en México desde los 60. Pero si le pregunto a la empresa, oye, ¿cómo impacta el paludismo la productividad de tus trabajadores? No, hombre, es un impacto bárbaro. Pues ahí tenemos una brecha entre el dato duro y el ambiente percepcional, que es un tema que no hemos sabido ni diagnosticar ni corregir. Sí, hay un tema de divulgación de datos también y de conocimiento y bueno, ese es un tema también para nosotros, esa es tarea nuestra de los centros educativos y los centros de investigación y análisis. Tenemos tiempo para preguntas por parte del... Yo sabía que el problema era tuyo para el final del día. Que nuestro también. Que la falla era acá Torán. Ah, bueno, pero porque también hay unos diagnósticos que no son tan favorables. Pero bueno, eso se los dejamos a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Si quieren animarse de una vez, si no, yo tengo un par más. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera preguntarle si considera que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido exitosa y también si usted hubiera hecho algo distinto de haber empezado desde el principio con ella. Yo creo que sí, y aporto un par de elementos, ¿no? La Cruzada Nacional contra el Hambre parte de una premisa, que es que en México hay hambre, y parte de una segunda premisa, que es que no podemos enfrentarlo excepto que trabajemos coordinados. Y lo que la premisa o lo que la cruzada hace es lisa y llanamente mandatar a 19 dependencias y 90 programas de coordinarnos en favor de los que en México padecen hambre. Entonces, un programa que no tiene recursos presupuestales, que no implica una erogación adicional y que no es más que sentarse para atender de manera coordinada a una población vulnerable, pues suena que es una intuición que tendría que verse validada en los hechos. 3 elementos tenemos para darle seguimiento o no a si ese enfoque fue adecuado. Una encuesta panel que hizo Coneval, que acreditó respecto de 257,000 personas que no habían estado cerca de una intervención del gobierno previa a la cruzada y que lo estuvieron, recibió la intervención del gobierno, y ahí se acredita una mejora, que casi era tautológica. Segundo, revisaron 5 municipios piloto en donde primero se desplegó la cruzada, porque acá hay un elemento bien importante. Yo no sé quién padece hambre, no tengo levantado un padrón. ¿Qué hizo la cruzada al principio? Yo sé dónde es muy probable que tengan hambre en función de la geografía y donde está concentrada pobreza. En esos 5 municipios que fueron objeto de esta encuesta panel del Coneval se acredita que la cruzada tuvo un impacto importante en reducir carencias. Pero más importante, yo creo que eso como evidencia. Tú tienes la intercensal que se levanta cada 5 años, se levantó en el 15 y se levantó en el 10. Y puedes ver cómo avanzamos ya sobre la base de 8 millones de encuestas, cómo avanzamos en los diferentes municipios. Y la cruzada se desplegó primero en 400 y luego en 628. Entonces uno podría argumentar que la cruzada funcionó si esos 400 municipios y luego los siguientes 600 tienen un comportamiento distinto que el resto de los municipios. Y lo que uno alcanza a ver de la intercensal es que sí, que en términos generales la intercensal de 2015 acredita que donde hubo una atención de estas 19 dependencias y 90 programas en el territorio de estos 400 municipios, están mejor que el resto de los municipios, en donde en general en todos avanzamos, pues en un espacio de 5 años, pero avanzamos más rápido donde la cruzada se desplegó, que pone, insisto, de relieve una intuición que parece lógica, que es que si trabajamos coordinados, pues vamos a tener mejor impacto que si no lo hacemos. Lo que hemos tratado de hacer ya en esta última parte de la administración, las carencias es desde alguna perspectiva la otra cara de la moneda del derecho constitucional que tendríamos todos a la alimentación, la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y los servicios en la vivienda. En consecuencia, no debieran de haber quienes no estén ejerciendo a plenitud estos derechos y sin embargo los hay. Ahora, si hay un consenso jurídico de que esos son los derechos que tenemos que ejercer y que los tenemos que ejercer todos, tiene sentido ya como una estrategia de inclusión que sí trabajemos prioritariamente por quienes están en pobreza extrema y moderada
tiene sentido también que trabajemos para que la educación sea de todos. Pues habrá el que por alguna razón circunstancial pues tenga arriba de los 1.253 pesos, pero que no tenga primaria. Suena razonable a que trabajemos para que todos tengan primaria, seas vulnerable, pobre moderado o pobre extremo, para aprovechar justamente ese marco de coordinación. Entonces me parece que la Cruzada contra el Hambre fue y es un buen programa y una buena intuición. Me parece que podemos acreditar y defender con datos que ha funcionado bien en donde se ha venido desplegando, y me parece que uno puede llevar la cruzada a su extremo, y el extremo de la cruzada es no trabajemos solamente para identificar al más pobre entre los pobres, para él sí asegurarnos que termine la primaria, o sea, asegurémonos que todos terminen la primaria, y luego que todos terminen la secundaria, y luego que todos tengan agua, luz y drenaje y electricidad y seguro popular, y en ese empeño pues habremos de atender a lo mejor al que está por arriba de los 1.200 pesos, pero habremos de asegurarnos que de a de veras pues, estemos construyendo la inclusión que constitucionalmente está definida. Si quieren ir levantando la mano, alguien más para que... Gracias, mucho gusto, de Eduardo Laure. Me tocó colaborar en su equipo cuando estuvimos en la Unidad de Política y Control Presupuestario. En aquel tiempo estaba de titular el licenciado Guillermo Bernal Miranda, ¿no? Ya algunos ayeres también. Lo que veíamos en temas de presupuesto, pues generalmente no alcanza. Actualmente trae usted un programa muy importante y que tiene ascendencia, digamos, pues es algo popular, por así decirlo, que está incluyendo a los jóvenes, se llama fútbol por la inclusión. El alcance real de este programa es de alguna forma para decirle a la sociedad que el deporte en sí puede ser una mejora a la calidad de vida que tienen, o cuál es el alcance real que se le está manejando a este punto. Mira, tiene tres elementos fundamentales. El primero de ellos, el central, es que reconoce que hay niños que no han terminado, niñas y niños que no han terminado la secundaria, y que teníamos que encontrar alguna forma de estimularlos para que la terminaran. Y pongo un poco en perspectiva por qué. En México el que termina la secundaria gana casi el doble que el que no tiene estudios. En México el que termina la prepa vive 4 años más que el que no la termina, y el que termina la universidad vive en general alejado de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces tenemos un grupo, en México hay 12,5 millones de niños entre 13 y 15 años que no están yendo a la escuela. 2/3 partes de ellos no están yendo a la preprimaria. Es un tema preocupante, pero es muy probable que tenga más que ver con hábito, con falta de práctica en un derecho que es reciente. Más preocupante aún son los niños entre 5 y 15 años que abandonaron la primaria y la secundaria, de los cuales hay 800,000. Entonces, ¿cómo motivábamos? Nosotros tenemos la impresión de que podíamos alcanzar pues, un número amplio de niños y su núcleo familiar para que regresaran a terminar la secundaria, de una forma que fuera ágil, de una intervención que fuera poco costosa, que nos ayudara a poner en perspectiva la importancia de terminar la secundaria, que entusiasmara a participar justamente a este núcleo que nos preocupaba. Y pensamos que desplegarnos con la inclusión podría jalar a las niñas y a los niños que terminan la secundaria, 1. 2, la niña y el niño que no terminó la secundaria seguramente tiene un entorno familiar en donde hay vulnerabilidad. Entonces, alrededor de esa niña o niño que iba al campamento, nos acercábamos a la familia para diagnosticar qué fue lo que en el entorno familiar llevó a que la niña o el niño abandonara la escuela y pudiéramos subsanarlo, un tema de salud, un tema de apoyo a ingresos, un tema de falta de calidad o de espacios en la vivienda, pues podíamos reforzarlo también. Y 3, pues conseguimos que nos acompañara en lo privado a patrocinar este esfuerzo y se comprometieron a dejar listas de arregladas en zonas vulnerables y de violencia, pues de estas canchas de fútbol, por lo que combinabas bajo impacto presupuestal, alta focalización en términos de a quién querías
llegar y con qué resultado, que era que terminara la secundaria, y un acercamiento al núcleo familiar para entender qué es lo que los había llevado a dejar la escuela. Y por todas esas razones pensamos que era una buena forma de tener una intervención focalizada que tuviese un buen impacto y un buen resultado, al que además se sumara sector empresarial y sociedad civil, por lo que a la Sedesol pues, le cuesta relativamente poco, pero saldremos de ello con menos rezago de secundaria en edad vulnerable, con una mejor atención al entorno familiar de esas niñas y de esos niños, y dejaremos por parte del sector privado por un espacio lúdico en colonias que por su marginación y violencia habrán de caerles bien, como espacio que ayuda a reconstruir tejido social. ¿Y como cuántos chamacos? 10,000. 10,000 solo el niño, más su entorno familiar. Nosotros pensamos que podemos alcanzar como a 50. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Homero Pineda. Mi pregunta va un poquito más enfocada a la tesis de Santiago Levi. Buenas intenciones, malos resultados. ¿Lo dices por Santiago o está citando el título del libro? Por la tesis más que nada, ¿no? Generalmente Sedesol crea un conjunto de políticas asistencialistas que muchas veces entran en contradicción, que es la principal tesis de este Levi, ¿no? ¿Qué está haciendo en este sentido la Secretaría de Desarrollo Social para evitar que estas políticas públicas asistencialistas con aras de inducir el desarrollo de las comunidades más vulnerables no entren en contradicción al insertarse en el mercado laboral? Es decir, en las zonas rurales más alejadas, en un subsidio a madres solteras, ¿qué se está haciendo para que un subsidio en sí no evite que esta madre tenga 2 o 3 hijos más, ¿no? Mira, yo creo que el tratamiento es valioso y es un tema que tiene que ver sobre todo con incentivos en el margen. Una niña de 14 años que deja la secundaria, comparte habitación con otros 8, no tiene acceso a salud, no llega a su casa agua ni electricidad y está haciendo solamente una comida al día. Entonces, es cierto que en el margen podemos preocuparnos de si los incentivos de los programas sociales están distorsionando o no las decisiones de participación en el mercado laboral, pero también es cierto que voltear con esa niña y decirle, hombre, ponte a trabajar, no suena pues a que sea una respuesta de política pública adecuada. ¿Qué es lo que vemos en los datos? Lo que vemos en los datos es que cuando en México no se puede ejercer ninguno de los 6 derechos, solamente el 10% tiene capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar. Eso quiere decir que al otro 90% pues hay que ayudarles a poner un piso parejo que les permita un despegue en condiciones de menor desigualdad en términos de oportunidades. En el otro extremo, en México el que tiene educación, alimentación, salud y vivienda, en el 75% de los casos genera ingresos por arriba de la línea de bienestar. Aquí no queda claro poco causalidad y correlación. Es muy probable que los ingresos te ayuden a superar los rezagos, pero también es muy probable que superar los rezagos te pongan posibilidad de generar ingresos. Todo esto para decir que hay espacio para una política social que vaya superando niveles mínimos de ingreso. Nadie te va a dar una entrevista de trabajo en México para un trabajo en el sector formal si no tienes terminada la secundaria. De hecho, ¿no? Lo platicamos, por ejemplo, con FEMSA. Para que te den un empleo como asistente de cajero en FEMSA te piden preparatoria. Lo platicamos con Cinépolis. Cinépolis no ofrece un solo empleo a quien no tiene preparatoria. Luego entonces tenemos 20 millones de mexicanos que no terminaron su primaria y secundaria y que aun teniendo los conocimientos de vida no lo pueden certificar, pues lo estamos condenando si no tenemos un esfuerzo de despliegue de programas sociales a vivir en la informalidad y en consecuencia en la pobreza. Ahora, habiendo dicho todo esto, esta forma de entender la pobreza es una forma bastante reciente. Es una forma que surge en el 2008, que se mide en el 2008 y que por lo tanto es posterior al diseño de los programas. Entonces, los programas que hoy tenemos en muchos casos no están diseñados para combatir pobreza, por lo menos no como hoy le estamos entendiendo. Y pongo un par de ejemplos. Estancias infantiles. Nadie aquí dirá que no es un buen programa social,
apoya la realización productiva de la jefa o jefe de familia, proveyendo un espacio de cuidado y de alimentación para su hijo. Nada más que yo mido pobreza, o una de las dimensiones de pobreza es rezago educativo. Entonces, cada niño que yo capturo en una estancia, lo ubico en hipótesis de rezago educativo porque lo saqué del sistema de educación formal preprimaria. ¿Qué debía de hacer? Pues ciertamente no cerrar la estancia, pero asegurarme que es lo que estamos haciendo, que la estancia te dé cuidado, te dé alimentación y te dé educación preescolar, para así hacer compatible la política pública con la aspiración de superar la pobreza. Y eso es algo que no habíamos hecho. Hoy, por ejemplo, la mitad de las familias en Prospera no tenían seguro popular. Y en ese espacio de coordinación de la cruzada se sentaba el del Seguro Popular junto con la de Prospera. Hoy ya el presidente nos instruyó, primero, que hacia adelante cada nueva afiliación a Prospera venga acompañada, engrapada con el Seguro Popular. Y hacia atrás, que universalicemos el Seguro Popular en beneficio de la población prospera y del adulto mayor. Entonces sí hay un espacio importante de ajustar los programas para hacerlos compatibles de entrada con nuestra definición de pobreza. Y luego hay una segunda reflexión que ya se acerca más a lo que Levy plantea, que es cómo el programa social distorsiona algunas decisiones de forma tal que puedan perpetuar la pobreza. Por ejemplo, y de nuevo no es un argumento para quitar el programa, pero sí para ajustarlo. Hoy, como México no tiene una cartilla de identidad única, o una clave de identidad única, que es un tema que Juárez trató de impulsar, entonces yo identifico a José Mid en Sinacantán, Chiapas. Pero si José Mid va a buscar trabajo a Coahuila, pues a José Mid le quito el programa, porque yo sé quién es el José Mid de Sinacantán, pero yo no sé si el José Mid que me apareció en Chihuahua, pues resulta que ese era pobre o que no era pobre. Entonces, si yo no hago portable el programa, es probable que esté inhibiendo un fenómeno migratorio que me hubiese ayudado a combatir pobreza. Entonces, sí hay un espacio para revisar en el margen los incentivos que crean los programas para asegurar que en la primera derivada, pues, sí estén logrando combatir pobreza, aun si generan distorsiones. Y ya en la segunda derivada ver que no esté generando distorsiones que perpetúen patrones de pobreza. Señor secretario, buenas tardes. Raimundo Pineda. Desde luego coincido con usted cuando establece que tenemos un rezago histórico y tenemos ya políticas de flujo. En esta reflexión, ¿qué es lo que se puede hacer teniendo en cuenta a las personas de mayores ingresos como política de nueva generación, si me permite el término, para hacer un combate frontal a la pobreza y mejorar la movilidad social en nuestro país? Bueno, primero, sí decir que se ve muy bien esa camisa, se ve que está lavada a mano. Segundo, yo creo que pones un tema sobre la mesa fundamental. Mi despliegue de programas llega, sobre todo, se concentra con bien focalizado en pobreza extrema. 11.4 millones de mexicanos en pobreza extrema según Coneval, pero hay otros 44 en pobreza moderada. Eso pone un poco de relieve que no le alcanza al gobierno. Aun sentados las 19 dependencias y los 90 programas, al gobierno federal le alcanza para hacer lo que le alcanza para hacer. Ocupa coordinarse con gobiernos del estado y con municipios. Y si eso hacemos, vamos a ser más asertivos en nuestro enfoque y de todas maneras no nos va a alcanzar. Tenemos que ponernos de acuerdo con el sector privado, con la sociedad civil y con la academia para que el despliegue en favor de combatir lo que hoy nos parece inaceptable congregue a todos. Por ejemplo, con el sector privado hemos practicado, pongo solamente uno o dos ejemplos. Fundación Slim, Sambos cuando pide una mesera o un mesero, pide secundaria. O que tome el curso de Capacítate para el Trabajo de la Fundación Slim. Eso quiere decir que implícitamente la Fundación está diciendo que para ellos ese curso es equivalente a secundaria. Entonces lo que hicimos fue que fuimos a hablar con el INEA y le dijimos, oye, justiprecia pues el programa de Slim, dile qué más tiene que hacer para que quien lo tome no solamente salga capacitado como mesero o mesera, sino también con secundaria, para que eso le abra los esfuerzos o las puertas del mercado laboral, no solo en Sambos, sino en cualquier espacio donde quisiera desempeñarse. Eso quiere decir que nadie que capacite deberá de hacerlo sin certificar. Y así como eso, podríamos poner varios ejemplos de sinergias
entre lo que estamos haciendo desde el gobierno y lo que puede hacer el sector privado, lo que puede hacer la sociedad civil, si tan solo nos ponemos de acuerdo en medir nuestras intervenciones de la misma manera y en asegurarnos que en nuestro ámbito, en el ámbito de Prospera, por ejemplo, se apoya el ingreso, pero también la salud, la alimentación y la vivienda. Y en el ámbito del sector privado nos cuidemos del accionista, pero también de que la relación laboral implique prosperidad en sentido amplio, de entrada que sepan usar el seguro social, que el entorno en el que la comunidad donde está asentado el negocio y los clientes a los que atiende, pues resulten mayor inclusión después del contacto con la empresa que previo a ello. Entonces sí hay, yo creo, grandes espacios de sinergia que pudiéramos, no solo pudiéramos, que debiéramos de estar explotando si queremos corregir el saldo, que es un saldo muy importante y que mientras no corrijamos, condena a un número muy importante de mexicanos a vivir permanentemente excluidos de los beneficios que estamos generando. Sí, buenas noches, muchas gracias. José Ángel Yuen. Quisiera que nos comentara o que nos ampliara qué ha dado lugar a que haya una gran transformación en el modelo de blindaje electoral que se está instaurado en la Secretaría. Obviamente sabemos que el sector social en cualquier proceso electoral está sujeto a un escrutinio y cualquier error, cualquier situación puede contaminar la elección. Hemos visto que se ha tomado un enfoque de derechos humanos en el cambio de la estrategia. ¿Nos podrían dar un poco más al respecto y sobre todo qué opinión han tenido, qué rebote han tenido con las autoridades electorales? Mira, el primer elemento que tocas, que es bien importante, además para él lo conoce bien, fue autoridad electoral, es por arriba incluso del blindaje está la garantía del apoyo. El 80% del adulto mayor, de los 5.7 millones que tenemos, su único ingreso es la pensión. Pues ni modo que le digamos en un país que tenemos elecciones a cada ratito, oye, no te voy a dar pensión, vaya a ser que se malinterprete. O no te voy a dar el apoyo de Prospera, pues vaya a ser que se malinterprete. Entonces, todos los programas que tienen padrón, calendario y que implican garantía de apoyo e ingreso, los preservamos. Pero los preservamos involucrando a contadores sociales, reiterándole a los beneficiarios que no podía condicionarse el acceso al programa, capacitando a los funcionarios de cuáles eran sus obligaciones y sí con algunos ajustes en el calendario. Pero yo regresaría al final a lo que debiera de parecer pues, razonablemente evidente, que parte de la introducción que hizo Juárez. Estos programas ya los gestionó pues, el PRI y el PAN a nivel de gobierno federal. Y a nivel de las entidades, empezando por el DF, pues también el propio DF. Entonces, sí suena un poquito paternalista pensar que a esta altura del partido y del baile, pues la gente se busca o se le pueda manipular al amparo de los programas. Pero hicimos 5 cosas. Capacitamos beneficiarios, capacitamos funcionarios, desplegamos contadores sociales, ajustamos calendarios y habremos además de blindar nuestros recursos materiales previo a la elección para que no puedan hacerse uso de ellos con cargo al proceso electoral. Secretario, pues muchas gracias. Este es un evento patrocinado o copatrocinado por la escuela y la Asociación de Exalumnos del Tecnológico de Monterrey, de Exatec. Esta escuela tiene 13 años de existir como tal y es en parte una respuesta del Tecnológico de Monterrey a la realidad de que existen muchos servidores públicos que han sido formados por el TEC y también a la necesidad de que como Tecnológico de Monterrey le demos respuesta a una necesidad de formación de capital humano cada vez más capacitado y con un horizonte y una frontera de conocimiento cada vez más lista para los retos que enfrentamos. Para nosotros es un orgullo recibirte, es una muestra de que se puede ser servidor público en distintas circunstancias políticas, en distinto momento político, con talento, con responsabilidad, con honestidad y con buen nombre. Y en función de eso te agradecemos enormemente que nos acompañes hoy y esperamos tu mensaje más al rato en la ceremonia de graduación. Muchísimas gracias, démosle un aplauso de despedida al secretario.